Amigos míos, tengan ustedes muy buenas noches. El jueves nos toca seguir con el estudio bíblico, tal como lo seguimos llevando. Ya terminamos primera de Tesalonicenses, ahorita vamos a continuar con segunda de Tesalonicenses. Igual que antes, queremos hacerles saber que Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, que es de la provincia de Macedonia, la misma que fue con un solo fin. Las cartas fueron escritas para darle aliento a las personas que asistían a la iglesia, para darle un aliento en los momentos de persecuciones que llevaba la iglesia, porque fue escrita después de 52 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y su tema central era el justo. La segunda de Tesalonicenses es el justo juicio a los justos y el castigo a los que eran injustos, el castigo en el tiempo que se va a acabar, ¿no? Y el propósito de esta misma carta era advertirle de las falsas predicciones con la venida de nuestro Señor Jesucristo y perseverar en la doctrina que habían recibido en ese entonces. Así mismo nos tocaría para nosotros, ¿no? Pedirles que oren, recordarle en cuanto a la disciplina para aquellos que no viven como es digno el Evangelio. Entonces, esto lo vamos a leer. Antes de eso tenemos que hacer una oración para que el Espíritu Santo nos acompañe en este estudio. Oh Dios Todopoderoso, bendito Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos humildemente, Señor, que envíes a tu Espíritu Santo para que nos guíe, Señor, en este estudio y poder adoctrinar nuestra propia mente, nuestro propio cuerpo, y así enseñarle la palabra a los demás. Esto te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Y lo leeremos tal como estaremos acostumbrados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses, el 2 y el 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, y os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien lo presente lo detiene. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales de prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.
Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo el vacío. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravoso ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos en vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino en la arena. A los tales mandamos, exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ese señalándolo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz, o de siempre paz, de toda manera el Señor sea con todos vosotros. La saturación es un proclamando de Pablo, que es el signo en toda carta de La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Tomemos eso. Hermanos, tal como yo les explicaba, de que el tema central de esta carta es de hablar, les habla sobre el justo juicio, y nos habla a nosotros sobre el justo juicio a los justos y el castigo a los injustos. En la segunda carta nos hace saber también que este propósito es advertirnos de los falsos profetas, de las falsas predicciones con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos hace saber también que debemos preservar en la doctrina que habíamos recibido, o que recibimos, recordarnos en cuanto a la disciplina por aquellos que no viven como es y digno en el Evangelio. Entonces, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión que vamos a tener con Él, Pablo rogaba a todos los hermanos y ruega por todos nosotros. Él allá arriba está preocupado también, porque nosotros estemos preparados y que no nos dejemos mover fácilmente con nuestro modo de pensar, y que no nos confundamos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carne, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día de nuestro Señor está cerca. Pablo aquí aclara el error de aquellos que creían pues, que el día del Señor ya había llegado. Les advierte que antes que venga el Señor se producirá una apostasía y una rebelión generalizada antes que llegue ese gran día. Una de las características dice porque aparecerá el hombre de pecado, y otros que practicarán el engaño y rechazarán la verdad, como podemos ver en Lucas 21 del 7 al 8. Lucas 21 del 7 al 8. Amén. Dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto?
¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y esto sucede en los tiempos actuales, hermano. Amén. Porque aparecen falsos pastores. No lo aman a Cristo, aman es al pastor. Se hacen los simpáticos con el pastor o con el cura o con el líder, pero no se preocupan en buscar el amor verdadero de Cristo. Y el pastor o el líder se empodera de la palabra con el fin de que todo el mundo lo esté adulando y le esté dando dádivas para que él pueda sobrevivir. Es notable en la mayoría de las iglesias que el momento que entra el pastor son aduladores, son farsantes, se ponen en otro tipo de razón. Ya. Por eso pide Pablo que no nos engañemos de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, que todo esto va a suceder, el fin del mundo va a suceder, pero antes va a aparecer la apostasía. Van a aparecer los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos líderes. Van a ser una persona de que, y salen personas y cristianos empedernidos. Así es el ser humano. Porque ven que ese pastor habló bien bonito, lo siguen, piensan que ese es el Salvador. Piensan que ahí está Jesucristo. Llegaron a creer hasta que un hombre, era el hombre del 6'6", viviendo en gracia, algo así por el estilo. Llegaron a pensar que ese era nuestro Señor Jesucristo. Estando en la Biblia diciendo otro tipo de cosas. O sea, el hombre es fácil de convencerlo. Por eso nosotros debemos estar preparados, tal como dice en Efesios 6, del 10 al 12, con la armadura de nuestro Señor, para que no seamos engañados. Porque nosotros vamos a luchar, no vamos a luchar sino contra príncipes y potestades. Ya, sígueme. Claro, y otra cosa, otra de las señales que ahí manifiesta, que dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Yo les he dicho a todos ustedes, de que el enemigo no es que está afuera, el enemigo está adentro. Oigan, yo he visto falsos religiosos, falsos líderes, que se acuestan con esposas ajenas, que dan falsas directrices, no como lo que dice Pablo. Yo insisto que este tipo de pandemia que estamos viviendo es una oportunidad que nos da nuestro Señor para que nos reconciliemos con Él, para que demos el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que ya dejen de estar practicando viejas o tabú religiosos que nos están llevando a una condenación. Leamos de verdad, apretamos, practiquemos el verdadero evangelio que nos dio nuestro Señor. Pero más se preocupan de pasar el charol, en qué momento pasar el charol o sorprender para hablar del dinero. Eso no lo veo muy bien. Y el 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Claro, cuando el Señor estuvo aquí, cuando estuvo en su ministerio, Él advertía a sus apóstoles y a la mayoría de donde Él profetizaba, donde Él daba la palabra. Corrección, antes que lo diga. Corrección, discúlpeme, le ayudo en esa parte, ¿no? Es Pablo que le está mandándole a decir en la carta que cuando él estaba con ellos, ¿no? Cuando hablaba con ellos, le decía todo esto, cómo iba a ser el fin y algo así por el estilo. Entonces, Pablo le decía, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces, él le está dando un aliento, en la carta le está dando un aliento y le está recordando que él le decía todo este tipo de cosas, que no pierdan la esperanza, tal como usted lo dijo al comienzo, ¿ya? Que se mantengan en la fe que él les había enseñado.
y que nuestro Señor Jesucristo había dejado aquí en el planeta. Y ahí dice también en el 6, y ahora vosotros sabéis que lo que le detiene al fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿No? O sea, le está dando a entender que todo el mundo en ese entonces sabía que lo detiene al fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, en el tiempo indicado tiene que manifestarse para que venga el fin. Lo que pasa es que tiene que darse toda esta clase de situaciones antes que venga el fin. Por eso es lo que detiene la venida de... Y que deben estar preparados, tal como dije, los temas principales del juicio. Porque eso ya está en acción, es tal como le estoy diciendo. El mal ya está metido, pero poco a poco se está manifestando mucho más y mucho más y mucho más. Y a lo último vendrán otras señales, aparte de la falsa apostasía, a falta de los señores falsos apóstoles, falsos profetas, ¿no? Tienen que suceder todo ese tipo de cosas. Después sucederán cosas más grandes, grandes terremotos. Habrán señales en los cielos, ¿no? Tiene que primero suceder lo que está diciendo. Y entonces se manifestará el inicuo, o sea, el Dios del mal. ¿Ya? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, Él va a reinar 1000 años, que va a reinar ese ser, ¿no? Cuando venga, lo vemos en Apocalipsis. Pero nuestro Señor Jesucristo vendrá como un rey. Ahí recién viene nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas personas que en la pared aparece un dibujo, como una imagen, ahí dicen, aquí está el Señor. Y empiezan a pegarle vela a la pared, empiezan a rezarle a la pared, y que el Señor me está hablando. No, son falsas promesas, son falsas cosas que no es el Señor. El Señor vendrá a los últimos de los tiempos y recién para desbaratar al inicuo, que lo desbaratará con su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. Y el inicuo cuyo vendimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales de prodigios mentirosos. O sea, va a venir una persona que la gente se va a confundir que ese es Dios. Hará sanaciones, hará adivinaciones, dará comida a todo mundo, a los pobres, o sea, los engañará a todos. No creas en eso, hermano, no creas en eso, hermano. Él no es el Mesías, Él no es el que va a venir. El que va a venir es el verdadero Rey de Reyes. Déjalo que hagan sus cosas, no sigas esas falsas predicciones, no sigas esas falsas promesas. Espera la venida del Señor. Mantente firme en tu fe. Claro, por eso en la palabra está claro tal como van a suceder paso a paso antes de la venida del Señor. Por eso debemos de escudriñar bien las Escrituras. Sí. Y otra cosa más grande, que nuestro Dios va a permitir que suceda en eso. Para que, o sea, le pone a prueba la fe a todas las personas en ese momento. ¿Ya? Entonces tú debes doblar rodillas solamente a orar por Dios. No orar por el que está haciendo obras, está regalando comida. No. Tienes solamente nuestro Dios. Gracias nomás, corre. Si te da de comer, gracias, coma, pero agradezcale a Dios. A Dios. A Dios. Porque, tal como dije al comienzo, este tema habla del justo juicio para los justos y el castigo para los desobedientes. Si aquí te está diciendo, ¿no? De que no debes creer en eso, porque van a suceder ese tipo de cosas y Dios lo va a permitir. Si fuera tan amable, me puede leer el 11, hermano, el 11 del capítulo 2 de Tesalonicenses. Y el 12. El 11 y el 12. Sí. Amén. Por todo esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Claro, lo siento. Lo que dijo usted antes, hermana, van a suceder estas cosas y van a ser permitidas. Van a ser permitidas, ¿no? Y se
pondrá en práctica tu fe. No creas en el hombre, te dice bien claro. Por eso Pablo ora para que ellos se mantengan firmes, firmes en la fe, no vayan a caer. Por eso nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, porque Él te escogió a ti y a mí, ¿ya? Desde el principio para la salvación. O sea, mira, nosotros hemos dado, mira, Él ni sabía de nada de esto, ni que nosotros algún día le íbamos a leer a Él. Pero Dios ya te escogió a ti, para que tú estudies, te prepares, que lo escuches y veas, no, que tú eres escogido por nuestro Señor. Lo mismo a tu persona y a mi persona. Que tú te has de preguntar, bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué no el de al lado? ¿Por qué no el de acá? Pero Él te ha escogido a ti, para que tú des gracias, porque Él te escogió, ¿ya? Y desde el principio, mediante la santificación del Espíritu y la fe en verdad. Así que, hermanos, dice que nosotros debemos estar firmes y reteniendo la doctrina, ¿ya? Que habemos aprendido, y que sea palabra o por esta carta que Él mismo manda, ¿ya? Esta carta la manda Pablo. O sea, nosotros debemos estar firmes por la palabra que hemos recibido o por los mensajes que Él nos está dando. O sea, Jesucristo lo dijo, pero la gente lo tomó, o sea, fue muy rápido, muy fugaz el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que hacer un cúmulo de milagros, un cúmulo de cosas para que la gente entienda. Y no estuvo en un solo lugar, tuvo que ir a diferentes tipos de lugares. Y no es que ahora, como tiene el internet, pero también el bochinche viajaba, porque decía, está en Gálatas, está en no sé dónde, ¿no? Pero el bochinche es más poderoso que la misma tecnología que tenemos ahora. Pero si hubiéramos tenido en ese tiempo internet, hubiera sido más rápido, se hubiera propagado más rápido la fe de nuestro Señor, pero no fue así, fue diferente, ¿no? Fue poco a poco. O sea, fue corto el ministerio de nuestro Señor, 3 años, ¿no? Ahora ya tenemos nosotros más de 2000 años, estamos en 2020, y nosotros sabemos que Él sí vino para salvarnos a nosotros. Por eso, por todo lo que está pasando, Pablo dice que nosotros debemos estar en constante oración y que sea glorificada así como la fue cuando Él estuvo. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe. O sea, no es que porque tú vas a una iglesia, no es porque te habla una persona que está en Cristo o creyendo que está en Cristo, te da doctrina. Después yo les he dicho a ustedes que deben saber escuchar a los espíritus, porque vendrán falsos profetas, tal como dice Juan Pablo, primera de Pablo 4:1, que debemos estar atentos de las voces de los espíritus. No debemos escuchar, a todos no les podemos escuchar mentiras que la tiran a verdad, porque vendrán falsos profetas, ¿ya? Tenemos confianza respecto a todos nosotros, ¿no? Y que Pablo dice que él tiene confianza de que todos harán lo que él está diciendo, ¿ya? Pablo lo dice bien claro en su carta. Pero también ordena, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no nos apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Por ejemplo, tú que te desvíes, o sea, ya no dejas de venir, o estás cometiendo error, y tú vienes acá, nosotros no te podemos votar, no nos podemos votar, ni usted, hermana, ni a mí. Usted tiene que acercarse, hermano, corríjase, está mal, usted está actuando mal, ¿ya? Porque tú eres escogido para la salvación de nuestro Señor, ¿ya? Porque también hace saber que los pastores, los líderes espirituales, que todos nosotros debemos imitar a todos los que hacen el bien. Porque en ese entonces decía que deben imitar a los líderes de ese entonces, que eran como Pablo, Silas, Timoteo, ¿ya?
Porque ellos no anduvieron desordenadamente cuando le predicaban a los mismos de Tesalonicenses, ni tampoco comieron en balde, como ahora muchos pastores cuando van a dar una prédica a algún lugar, primero dicen cuánto hay, o hay que pagarle a los pastores para que vengan. Claro, si viene un pastor a mi casa a predicar o a hacer algo, pues yo le puedo dar un vaso de agua o comida, ¿no? Pero como no se les da dinero, no viene. La mayoría, anteriormente los pastores visitaban a sus ovejas que se habían descarriado, se habían perdido, o sea, ya no van a las iglesias. Ahora ya no van, ahora juegan en otro sentido. O sea, yo no sé a qué le llamarán pastores en los tiempos de ahora. Y mucho más, ellos hacen saber de que ellos llevan su propio dinero para comer, ¿ya? Y trabajaban ellos también para no ser gravoso a ninguno de ellos. O sea, ellos no esperaban que les den de comer los otros, no, ellos mismos llevaban su comida, ellos mismos hacían su cosa, para no caer pesado a donde ellos iban. Claro, aquí Pablo les da una advertencia para aquellos creyentes que habían dejado de trabajar y se dedicaban a esperar a Jesús, dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Entonces les dejaba muy claro que esperar a Jesús no debía impedir que hicieran sus cosas cotidianas, que no dejaran de hacer sus responsabilidades que tenían con el diario, con el día a día. Entonces él se puso como ejemplo, como que estaban manifestando, como dice en 3 del 8 al 9, ¿no? Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para que no sea gravoso a ninguno de vosotros, lo que yo acabé de decir, ¿no? Pero también dice que no se separen, ¿ya? Porque él había escuchado que algunos andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno, ¿ya? Pero por eso él manda que trabajen en la palabra sucesivamente. Y si alguno no quiere obedecer, hermano, si alguno no quiere obedecer lo que se está diciendo, o sea, que le están dando la oportunidad, que se refuerce, bueno, que lo busquen, que vengan, que regresen, que se separen de esa persona, ¿ya? Que se separen y no se junten con él, pero para que se sienta avergonzado, o sea, se sienta amilanado, para que regrese al camino del Señor. Y el mismo, mas no lo tengáis que por enemigo, sino amonestarle como hermanos. Se llama la atención lo que dijimos en año. Y el mismo Señor de paso, de siempre paz, en toda manera el Señor sea con todos ellos. Se despedía de esa manera y decía que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ellos y con todos nosotros también. Hermana, si hay algo que acotar, o le solicito a usted muy respetuosamente, en el nombre de Cristo, que nos dé la despedida, la salutación de despedida. Te damos gracias, Señor, por esta noche, Padre Santo, por aprender más de tu palabra y así poder impartir a las personas que no conocen, Padre, que todavía no te buscan, Señor amado. Te pedimos que los bendigas a cada uno de ellos, Señor, que abres sus corazones, Señor amado, para que te busquen, Padre Santo, que están a tiempo, Señor, que tú eres la vida, Padre Santo. Te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros familiares, Señor amado. Síguenos, Señor, llenando de sabiduría, Padre, para aprender cada día más de tu palabra y así poderla impartir a las personas que no conocen, Señor. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones que nos brindas cada día, Señor, y por cuidarnos y protegernos a cada uno de nosotros, Señor amado. Que se te lo en el nombre de Jesús.